Bienvenidos a Diálogos en Armonía. Esta es una serie de 4 capítulos en los que hablamos de la formulación de la política de educación inclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos acá con María Antonia Montoya y con Daniela Giraldo. Daniela Giraldo ya la vimos pues en un capítulo, en el segundo capítulo en el que hablamos del trabajo de campo. Entonces, bueno, si quieren saber un poco más de ese capítulo pueden remitirse a las redes sociales de la Dirección Nacional de Bienestar. Ahí ella también nos cuenta un poco de su experiencia y de su rol en este proyecto. Y bueno, María Antonia Montoya es la primera vez que aparece en esta serie. Entonces, Antonia, por favor, cuéntanos un poco de ti y cuál es tu rol dentro de este proyecto. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con la plena fémina de En Armonía. Nos faltaban 2 compañeras, pero bueno, aquí hay una buena representación. Mi nombre es María Antonia Montoya. Yo soy la coordinadora de la formulación de la política de educación inclusiva y bueno, pues he estado como al frente con ustedes trabajando en la formulación de este reto tan importante para la universidad. Listo, bueno, este es el último capítulo que tenemos de esta serie y lo hicimos en un formato diferente. Lo que hicimos fue hacer unas preguntas por medio de redes sociales y para que la comunidad universitaria pudiera participar. Entonces tenemos 4 preguntas que fueron las elegidas y vamos a hablar un poco entre nosotras sobre esas preguntas. Entonces la primera que se la quiero hacer pues a Daniela es: ¿cómo fue la participación de los y las estudiantes con discapacidad en la construcción de esta política? Bueno, André, para dar respuesta como a esta inquietud que nace como tú lo expones hace un momento, es importante también reconocer el trabajo que se hizo anteriormente para el diagnóstico con un especial énfasis en la convocatoria, ¿cierto? Nosotros tratamos de preocuparnos desde antes, incluso de arribar a cada una de las sedes, de que de la mano de acompañamiento y de bienestar universitario de cada una de las sedes pudiera generarse una convocatoria masiva en el estamento estudiantil. Entonces, logramos pues, una gran participación de este estamento en cada uno de los espacios, talleres, grupos focales y entrevistas que realizamos. Y esta población principalmente tuvimos la fortuna de contar con mucha participación de ellos y ellas en cada una de las sedes, siempre y cuando tuvieran pues presencia en esta sede, ¿cierto? Hay algunas sedes que también tenemos que reconocer que no cuentan con esta población y es importante también pensarse el por qué no están accediendo a la educación superior, que es algo que nos hemos venido encargando en la política de preguntarnos y de hacer el llamado, pero siempre y cuando hubiera participación, o bueno, hubiera presencia primero de esta población en las sedes, los tuvimos en cuenta para cada uno de los espacios. Listo. Bueno, esto se trata también de que de pronto si Antonia tiene alguna cosa por decir o Daniela sobre las preguntas, pues también podemos un poco como generar esas intervenciones. Listo. La segunda pregunta que nos hacían por redes sociales fue... A propósito de eso, entonces voy a hacer una intervención. Como bien mencionó Daniela, hay un bache, digamos que en el diagnóstico participativo se identificó que hay un bache entre la educación básica y media y el paso a la universidad, el paso a la educación superior. Es un bache que desde hace mucho tiempo se está intentando trabajar desde el Ministerio de Educación. Normativamente han habido unas transformaciones, unos cambios, digamos que por mandato, por decreto ministerial, se han acogido por parte de las instituciones educativas, por las instituciones de básica y media, en las cuales se explica que todos los estudiantes deberían tener la posibilidad de acceder a cualquier tipo de institución de educación básica y media, pero lo que pasa en la vida real es que no hay las condiciones por parte, sobre todo, de los profesores, ni de la infraestructura, no están las condiciones ni la capacidad instalada para poder atender a ese tipo de población. Porque muchos de ellos pueden tener hay varios tipos de discapacidad, muchos de ellos pueden tener un tipo de, no sé, movilidad reducida, pero otros, y entonces en ese sentido hay infraestructuras que no dan soporte para eso. Pero hay otros chicos, por ejemplo, que tienen problemas de discapacidad cognitiva u otro tipo de discapacidades y no están las herramientas ni pedagógicas, ni didácticas, ni está el personal, digamos, lo suficientemente especializado para poder brindar este tipo, digamos, de educación con cierto tipo de enfoque particular. Y eso hace que haya una segregación o una exclusión, digamos, de esa población desde la básica media. Entonces, pues habría que preguntarnos incluso cómo es ese paso
a la educación superior. Entonces es importante como darle un grado de profundidad a eso y entender que por sí el sistema educativo colombiano particularmente, bueno, en el mundo en general hay ciertas particularidades, pero en Colombia particularmente, pues hay un problema desde la media y es un problema que se desplaza a la educación superior. De todas maneras, hay presencia, como le estaba diciendo la compañera Daniela, de varios estudiantes en condición de discapacidad con distintos espectros, digamos, de condición de discapacidad, pero sigue siendo una población muy, muy, muy reducida en general alrededor de todas las sedes de la Universidad Nacional. Listo, Antonia. Y otra de las preguntas que nos hacían los estudiantes o administrativos o docentes, pues porque la hicimos abierta, pero era para la comunidad universitaria, es cómo se aplica la perspectiva interseccional en la política. Bueno, la perspectiva o el enfoque interseccional es un enfoque muy particular, es un enfoque relativamente nuevo, por lo menos desde el punto de vista de la manera en la que se ha teorizado, se ha comprendido, porque comprende que hay una condición en casi todos los seres humanos que atraviesa distintos tipos de condiciones. Entonces, la perspectiva o el enfoque interseccional lo que habla es que hay en un solo individuo se atraviesan o se viven o se encarnan o se acorpan, como dice mi compañera Daniela, distintos tipos de condiciones. Entonces, está el típico ejemplo, pero es muy al lugar de la mujer que es negra y que es homosexual, tiene distintas características, digamos, sociales, identitarias en sí misma, y eso hace que tenga un tipo de segregación o un tipo de condición, digamos, como de un agravante, digamos, y que eso también implique y requiera un tipo de tratamiento, un tipo de aproximación por parte de la sociedad, de las instituciones, de las políticas públicas, etcétera, distinto. Entonces, digamos que esta es una perspectiva, un enfoque un poco complejo porque pues es difícil decir quién de nosotros no enmarca o no acorpa distintos tipos de condiciones, ¿verdad? Entonces, no sé, aquí en mí pueden verse o puedo yo estar atravesada por una condición de ser mujer, pero además de tener una orientación sexual diversa, pero además de tener un tipo de condición psicológica o psíquica. Entonces es muy difícil empezar a decir quiénes tienen o están atravesados por un enfoque interseccional, pero evidentemente hay características que pueden saltar más a la vista y que en ese sentido pues la universidad y la política de educación inclusiva debería poder, digamos, responder a eso. ¿Cómo lo hemos aplicado? Pues precisamente por eso, a través de esos medios, yéndonos a través de todas de estas comprensiones, análisis, diagnósticos, etcétera, en torno al género, en torno a la condición socioeconómica, en torno a la orientación sexual, en torno a la condición si lo atraviesa una condición de discapacidad o no. Y pues lo que hemos hecho es pues enfocar todo eso, intentar desde el diagnóstico participativo identificar estas características en la población y a la hora de consolidar nuestra política, generar unas líneas que atraviesen y que puedan favorecer también todo este tipo, digamos, de características en la población de la universidad. Listo. Tenemos entendido, bueno, y sabemos que la universidad tiene 9 sedes que están ubicadas, unas son las sedes andinas y otras son las sedes de presencia nacional, con las cuales pues es bastante importante esos procesos de movilidad que se dan entre estas sedes. Entonces, bueno, Daniela, correspondiendo como con esto, la pregunta que nos hacen es ¿cómo se está pensando la movilidad y lo intercultural en términos de de inclusión para la universidad? Bueno, en todo este camino y este desafío o este reto, como lo dice Antonia, de construir la política para la universidad, ¿cierto? Nos hemos topado a partir del diagnóstico con particularidades pues, de las sedes, entre ellas la cuestión de la movilidad, que ha sido un ítem que resalta pues como a la necesidad, a la demanda de cada uno de los estudiantes que hacen parte de la universidad. Y desde la formulación nos hemos encaminado y nos hemos encargado también aceptando como este reto y desde las apuestas también ético-políticas de generar como comprensiones incluso desde la premovilidad para que los chicos y chicas tengan las condiciones necesarias para que puedan llevar a cabo este tránsito, ¿cierto? Porque también lo concebimos como un tránsito, no solamente cuando se pasa de la sede de presencia nacional a la sede andina, sino incluso cuando accede a la educación superior. Entonces, que tenga las condiciones, que tenga la información y que tenga la formación necesaria para poder llevar ese tránsito lo más ameno o lo más armónico posible, pues también aludiendo al nombre que le dimos al proyecto, ¿cierto? En armonía.
y que tenga todas las condiciones necesarias para que eso pueda llevarse de una mejor manera, que pueda ser transitado de una forma más amable y que encuentre como como este apoyo y esta red en la universidad para que lo pueda lograr. Y en términos de interculturalidad, al ir a cada una de las sedes nos dimos cuenta de la riqueza impresionante que tiene el país, ¿cierto? Y de cómo, que también es un reto, cómo traducir o cómo dialogar con esa interculturalidad, lo decíamos en el capítulo mucho anterior a este, y es como no solamente ponemos el diálogo o la mirada en la exotización, en la folclorización de esta riqueza cultural que tiene el país, sino que además los ponemos o los conversamos con ellos en las clases, en los trabajos, en los espacios académicos, reconociendo esos saberes también que tienen estas poblaciones. Entonces, digamos que la política lo que trata de hacer es generar como ese llamado a que las instancias y las dependencias encargadas tanto de lo académico, pero también como funciones administrativas, acompañamiento integral incluso, puedan hacer ese diálogo, esa conversación con las características bueno, con estas condiciones interculturales, con esta interculturalidad, ¿cierto? No le llamemos ni características ni condiciones, sino con esta interculturalidad, con esta riqueza que se encuentran en el país para desde allí generar como una mirada desde ellos y ellas, ¿cierto? Como tener en cuenta esas características que los atraviesan, incluso ahí hago como la articulación con el enfoque interseccional, ¿cierto? Que ser conscientes de todo eso que nos atraviesa como individuos, pero también como colectividad, y que eso se ponga en evidencia en cada vez que uno o llega a una clase o tiene pues dialoga con un profesor, no solamente en la clase, no solamente en ese escenario que se generan como esas conversaciones, pero también con funcionarios públicos, con bienestar universitario, ¿cierto? Que todo eso se tenga en cuenta para esa relación que se hace en medio de la comunidad universitaria y que es tan importante para que todas y todos nos sentamos cómodos y nos tratemos de sentir bien en el espacio en el que habitamos. Perfecto. De pronto hay algo más por decir de esta pregunta. Bueno, ya vamos llegando un poco al final de este capítulo porque, bueno, sabemos que es más o menos de 20 minutos cada capítulo. Y esta última pregunta, de cierta manera, y para este capítulo es pertinente porque resume un poco pues todo lo que se ha hecho, ¿cierto? Y también un poco de lo que hemos venido hablando en los otros capítulos. La pregunta es, Antonia, ¿cómo se formula una política de educación inclusiva? Con paciencia. No, mentiras, bueno, no. Se formula por etapas. Bueno, yo creo que antes de dar como el recetario, como la etapa, la seguidilla, el step by step, el paso tras paso, creo que es importante mencionar una expresión recuerdo una expresión que acaba de compartir la compañera Daniela, y es cuál es el posicionamiento ético-político que tiene el equipo de trabajo y la cabeza que está dirigiendo, digamos, una política en general. Las políticas efectivamente pues están hechas para procurar modular un tipo de vida con mayor bienestar y que genere condiciones de desarrollo para la sociedad, y eso implica y hace necesario que quien esté construyéndolo tenga un posicionamiento ético y político frente al quehacer. Entonces eso es lo primero, tener muy clara cuál es la motivación, por qué uno está haciendo lo que está haciendo, y pues de alguna manera esto puede sonar muy a frase pues de cajón, pero realmente tenerle como gusto y querer y compromiso y pasión pues por lo que uno está haciendo, y particularmente pues a todos los que estamos aquí, a todo este equipo lo convoca y lo mueve la idea y el deseo de generar condiciones mejores de accesibilidad, de permanencia para el país, para los jóvenes y para los adultos de todo el país. Entonces eso es lo primero, como una claridad en torno a que realmente esto no es un trabajo para nosotras, sino digamos, para ayudar a que Colombia, y lo decimos reiterativamente en el documento de la política, tenga condiciones más equitativas y más justas, bueno, porque finalmente pues es una demanda y un reclamo constante de este país. Luego, pues decir que, nada, que esto está hecho por etapas. Lo primero que hicimos fue hacer una revisión como un estado del arte, una revisión teórica, normativa, etcétera, para que tuviéramos un faro, digamos, conceptual en torno al cual movernos, y que tuviéramos también algunas herramientas a nivel epistémico para irnos a nuestro trabajo de campo también.
Nos fuimos luego a hacer eso, un diagnóstico participativo, nos fuimos sede por sede y solo esto como para un poco modular y engranar lo que estaba compartiendo la compañera Daniela. Para quienes no son de la universidad o incluso muchos siendo de la Universidad Nacional de Colombia tiene pues un programa de admisión especial, bueno, tiene programas de admisión especial desde por allá, desde el año 86, pero tiene un programa particular que se llama el PEAMA y lo que hace es que alrededor de 9 sedes de la universidad que están en distintos puntos del país se congrega población universitaria, generan ahí una etapa que se llama la etapa premovilidad, como dice Daniela, y luego se van a las sedes andinas. Entonces lo que hicimos en esta fase diagnóstica, después de haber hecho este reconocimiento conceptual y normativo, fue irnos a todas esas sedes para conocer esos estudiantes PEAMA y luego también irnos a las sedes andinas para ver cómo se van como esas interacciones allí en relación con nuestras categorías de análisis. Luego de eso, pues sentarnos a codificar, a analizar. Este equipo es muy rico, es muy bueno, es muy teso, como les digo yo. Daniela es antropóloga y es psicóloga, nos ayudó con toda la fase de codificación. Andrea es la comunicadora del proyecto y también nos ayuda a posicionar muchísimo todo el proceso. Tenemos a nuestro compañero Juan Camilo detrás de cámaras, que es el abogado que nos ha ayudado también a modular normativamente todo este cuento. A Ryan Rovira, que es la directora del proyecto, a Paula, que es otra compañera que está pues en nuestro Nuevo Bogotá. Y con eso quiero decir que bueno, nada, que sentados todo digamos, esta capacidad analítica, interpretativa, interdisciplinar, pues lo que generamos fue categorías de análisis sobre los cuales luego nos volcamos en la escritura. Entonces, básicamente, primero fue un estado del arte, luego fue el diagnóstico participativo en el que fuimos a conversar con la gente, luego hicimos el ejercicio de codificación con todos estos superpoderes epistémicos y de saberes acá múltiples, y luego nos sentamos ya a escribir la política, que es lo que estamos terminando de hacer. Así se hizo esta política particularmente. Después de esta escritura, ¿qué sigue? Esto es muy importante decirlo también públicamente porque nosotros no tenemos muy claro qué va a seguir. Nosotros estamos como equipo de trabajo formulando la política y tenemos la fe puesta en que esto va a ser aprobado por los distintos cuerpos colegiados, entiéndase comité financiero, comité jurídico, pero sobre todo consejo académico y consejo superior, rectoría. Nosotros tenemos la fe puesta en que esto va a ser aprobado, lo estamos haciendo de manera tal, porque finalmente también es un mandato de la universidad y para la universidad que esto ocurra, pues que sea aprobado, pero digamos que por ahora todavía sabemos que queda trabajo por hacer en torno a esas discusiones y a ver qué hay que ajustar para que efectivamente pues esta política sea aprobada. En caso tal de que sea así, pues la idea es que empecemos un proceso de socialización de la política y luego que pongamos en marcha sus líneas de trabajo, que no es tiempo de estar contando cuáles son, porque pues no hay que esperar a ver qué ocurre. Pero la idea es esa, socializar y empezar a trabajar máximo por ahí en segundo semestre del año entrante, después de que pase por todos estos procesos burocráticos. Bueno, ya con esto pues llegamos como al final de este capítulo. Muchas gracias a ustedes por estar acá, pues a los otros compañeros que también han estado, a Juan Camilo que estuvo en el capítulo 3, a Rayan que estuvo en el primer capítulo, Paula que pues por temas de obviamente una distancia que nos separa pues no puede estar en este espacio, pero ella ha estado en otros espacios como es Radio UNAL, también hablando de lo que es la política porque ella también es una persona que ha estado demasiado vinculada a este proceso. Entonces, bueno, agradecerles a todos pues el trabajo que se ha realizado pues en la política, ¿cierto? Y haber aceptado como la invitación a este espacio. A ustedes, a quienes nos ven, los invitamos también a ver los otros capítulos anteriores. Allí hablamos un poco más de lo que se ha realizado en la política, que tiene que ver con lo que dice Antonia, pero un poco más a profundidad en cada uno de esos pasos. Entonces los invitamos, este ya es el 4º capítulo, con esto terminamos, pero todos los capítulos van a quedar subidos en las redes sociales de la Dirección Nacional de Bienestar. Entonces, bueno, muchas gracias por estar en este espacio. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.